Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Hola Ethel, un gusto encontrarte de nuevo. Bueno, hola Isi, gracias por esta posibilidad de charla. Hoy tenemos un tema que es muy interesante, es tan cercano a nosotros, pero sin embargo muchas veces no sabemos aprovecharlo en todas las posibilidades que nos da, que es la percepción. ¿Cómo definirías a la percepción? Qué interesante. Me parece que la percepción, nosotros desde Sabio tenemos un punto de vista diferente a lo que habitualmente pensamos que es la percepción. Entonces muchas veces se asocia con cosas extraordinarias, ¿no? Una persona que percibe, puede percibir algo que no se ve a simple vista. Eh, Tenemos esa noción de la percepción como que tal vez es para algunos pocos. Y en realidad, desde nuestro punto de vista, lo que fuimos descubriendo es que la percepción es una aptitud, una habilidad que tenemos nosotros como seres humanos por el hecho de tener un cerebro, por el hecho de tener un cuerpo. Resulta que nos conectamos e interactuamos con la realidad a través de lo que justamente es nuestra percepción, que tiene que ver con cómo impacta o cómo llega esa información de lo que estamos viviendo a nuestro sistema. Desde este punto de vista, la percepción es como si fuera un punto de conexión, un puente, ¿no? Entre mi universo interno, como yo interpreto lo que vivo, y el universo externo que vendría a ser este campo de información que se despliega frente a nosotros en cada momento. Entonces, cómo yo percibo o recibo esa información va a ser mi percepción. Y acá sucede algo que es muy mágico y es donde muchas de las teorías que uno por ahí puede escuchar, que hablan mucho, por ejemplo, en términos de manifestación, uno es el manifestador o el creador de lo que estamos viviendo, y acá entran en confusión muchos de esos conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad esta vida que nosotros percibimos, esta realidad tridimensional que nosotros percibimos, no es tan así como la percibimos. Por ejemplo, un dato muy curioso que a mí me ayuda mucho a como entender o encuadrar esto que estoy diciendo es que la luz, por ejemplo, no existe, o los colores, ¿no? En realidad el color en sí como tal no existe, sino que es cómo nuestro cerebro codifica esa información. Cómo la luz, que no es algo concreto, se expresa o se manifiesta, se puede percibir en este campo de información en el que estamos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de la película Matrix, en una escena expresa esto, ¿no? Que la realidad no es tal como se percibe con cosas abstractas, sino que es una codificación, ¿no? Y ellos lo pudieron graficar y lo pudieron mostrar en códigos, ¿no? En esa película. Me pareció que es un muy buen ejemplo, porque es un poco así. La vida, el universo, la realidad está creada de información, de vibración, de frecuencias. Y entonces nosotros percibimos esa vibración, esa información, esa frecuencia a través de nuestra antenita, que vendría a ser nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestras capacidades perceptivas. Y entonces cuando esa información llega a nuestros puntos de contacto o de recepción, ahí percibimos. Y nuestro cerebro genera una codificación de eso. Entonces, yo puedo percibir temperatura, ¿no? Y puedo percibir un sonido. Esa percepción es cuando esta información que está fuera en la realidad conecta con mi antenita. Entonces acá aparece todo un universo que es, bueno, esto que yo estoy percibiendo, ¿es la realidad
o no es la realidad? ¿Cómo yo estoy viviendo esta situación, este momento? ¿Es la realidad o es mi interpretación? O sea, ya ahí estoy dando un pasito más. Es la interpretación de esa información que llegó a mi recepción, a mi receptor, que yo percibí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, frente a una situación, alguien agarra una cajita de pañuelos que se terminó y la tira a la basura. Y yo reacciono frente a ese hecho. Ahí ya estamos hablando de la interpretación del hecho, ¿no? Hubo un hecho y yo interpreto. ¡Oh! ¿Cómo me vas a tirar la caja de mi sobrina, no? Terrible. Entonces, esa es mi vivencia del hecho. Ahí ya hay una interpretación de ese hecho, ¿sí? Estamos distinguiendo percepción, hecho, interpretación o vivencia, ¿sí? En la vivencia se suman todas las cosas. En la vivencia se suma lo que yo percibí de eso, el hecho en sí, se suma la historia que yo tengo de eso y mi emocionalidad, ya se construye una estructura totalmente distinta a lo que es la percepción en sí. ¿Tiene sentido? No sé si me estoy yendo mucho por las ramas. Perfecto, está perfecto. O sea, inmediatamente que uno percibe, digamos, uno carga esa percepción con los puntos de interés y de significado que tienen para mí esas cosas. Eso es muy bueno darse cuenta que eso es lo que pasa porque ahí está la posibilidad de liberación. Exacto, ¿no? Poder identificar la diferencia entre mi vivencia, lo que es mía, porque ahí está toda la carga individual, ¿no? De mis emociones, de mi familia, de lo que es más individual, y eso es como yo vivo las cosas, ¿no? Que no es la realidad, porque muchas veces confundimos eso. Entonces, yo creo que como yo vivo las cosas es la forma correcta. Entonces me enojo con el otro porque vos me hiciste esto a propósito, me tiraste la caja que me regaló mi sobrina, ¿no? Y se genera una fricción cuando para el otro la vivencia era otra. Percibió o vio que se acababan los pañuelitos y tiró la caja, ¿no? Ahí hay una diferencia en la vivencia. La vivencia, para nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la decodificación, es súper importante porque va a activar un montón de mecanismos a partir de esa vivencia. Pero acá lo importante es darnos cuenta que esa vivencia no es necesariamente la realidad. Y acá es donde aparece todo un universo. ¿Por qué? Si mi vivencia no es la realidad, ¿qué es la realidad? Y la realidad viene a ser un montón de información que hay en un momento y que yo puedo interpretar de distintas maneras. Y para poder interpretarla y actualizar mi forma en que estoy viviendo esta realidad, necesito poder utilizar mi percepción y poder separar lo que es mi interpretación, lo que es mi vivencia, de lo que es la percepción que estoy teniendo en ese momento. Cuando yo percibo algo, lo que estoy haciendo es entrar en contacto con la información. Y a partir de eso podemos establecer un diálogo, porque en definitiva la percepción viene a ser este punto de contacto con la información. Y si yo entro en contacto con la información, puedo establecer un diálogo. Nosotros desde Sabio lo que hacemos cuando entramos en diálogo con la información es poder armonizar. Nos da la posibilidad de encontrar una desarmonía y poder armonizarla. Si no tengo ese punto de contacto con la percepción, con la información, no lo puedo armonizar. ¿No? Y vos sabés que ahí hay otra cosa muy importante, me parece, que es que darse cuenta cómo es que yo recibo la información, ¿no? Porque una persona lo va a recibir a, digamos, a un hecho, por ejemplo, que tira el pañuelito, una persona lo puede vivir como una injusticia, ¿sabes? Y otra persona lo va a vivir como, pero esta es una indiferente, o sea, es como algo que está culpando a otro. Y son dos vivencias totalmente distintas, pero ya es la interpretación de la percepción. La percepción Claro. en sí
sería, veo que está tirando el pañuelito, nada más, ¿no? Claro, Después está entonces la interpretación. Yo tenemos un creo que eso hecho. tiene mucho que ver con un tema que siempre vemos en Sabio, que es el estado neutro. Cuando uno puede estar en estado neutro, observa, sencillamente observa. Ahora, después es que uno lo carga con la información, con las emociones, con los mandatos, con los miedos, con todas esas cosas que se nos vienen encima. Entonces, lo que yo estoy registrando y dónde está mi atención son cosas diferentes. La percepción del otro puede no estar en el mismo lugar que la mía, y por más que mire lo mismo, o sea, por más que reciba lo mismo, la interpretación de la situación va a ser distinta. Entonces, si yo no le digo, presta atención a los colores, yo estoy percibiendo, yo estoy mirando esto, en realidad, por más que percibimos lo mismo, vemos cosas diferentes. Así es. Otro ejemplo, vos sabés que había un soldado que había ido a las Malvinas y, digamos, un día caminaba con su novia a quien, digamos, la conoció después de la experiencia de las Malvinas. Y resulta que un día, y él nunca le dijo que él había ido a las Malvinas, porque para él fue una experiencia tan dura que, digamos, no lo había comentado. Y un día estaban caminando y pasó un avión bajo y él se tiró en la cuneta. Claro, la novia no podía entender porque, bueno, pasó un avión. Y pero para él le despertó toda una situación de miedo, de angustia, de ataque, de peligro, que inmediatamente hizo esa reacción. Bueno, la percepción normalmente está impregnada de una serie de experiencias que no es fácil terminar de separarla, pero yo creo que tenemos que aprender que es posible percibir solamente, en este caso del avión, percibirlo solamente como sonido y quedar como fuera, en estado de armonía, tendría que estar fuera de ese sonido, ¿sabes? Solamente el sonido. Lo otro es mi experiencia. Bueno, poder hacer esa diferencia para mí es muy importante. Y también ahí hay una clave, Isi, en lo que estás diciendo, el poder distinguir lo que es la vivencia, la interpretación interna de lo que estoy percibiendo, de la percepción en sí, nos habilita un campo de armonización y nos habilita un campo de acción. Por ejemplo, si yo no me doy cuenta que es mi información la que hace, por ejemplo, es la información de esta persona la que hizo que saltara en protección, siento que no lo puedo modificar a eso. Es como, bueno, pero yo ya soy así, ¿no? O esto es así. No nos damos cuenta que nos vamos condicionando y nos vamos limitando de acuerdo a las vivencias que tenemos y a la información que guardamos, y muchas veces eso se puede armonizar. Entonces, cuando uno puede identificar una cosa es cómo lo vivo yo y otra cosa es cómo lo vive el otro, primero que empiezo a tener más consideración con el otro, como, tal vez está viviendo las cosas de otra manera, pero también nos habilita la posibilidad de generar un cambio en eso que se está percibiendo, que se está viviendo de determinada manera. Saber que cómo yo vivo las cosas tiene que ver con información guardada, con vivencias, con cómo nuestro cerebro conectó esa percepción del sonido a una vivencia que le activa un comportamiento de defensa, por ejemplo. Y cómo, si yo puedo mostrarle a mi cerebro que eso ya no está más activo, eso se puede actualizar. Y así como es este comportamiento más visible, hay otros comportamientos que no vemos que también nos pasan. Por ejemplo, el no poder detenerme en un momento porque estoy corriendo todo el tiempo a hacer algo diferente. Entonces, el ejercicio de poder frenar y mirar y solamente estar atento a lo que percibo, para nuestro cerebro es romper con una inercia, si vengo corriendo todo el tiempo, que le estoy mostrando que hay algo distinto.
ese pequeño ejercicio que nosotros lo hacemos cada vez que armonizamos, de detenernos y darnos cuenta de lo que percibimos, nos habilita todo un campo de acción que no podemos tener si no sabemos parar y que no podemos usar como herramienta si no aprendemos a escucharlo. Entonces acá hay como muchas capitas. Si yo habilito la diferencia entre lo que estoy viviendo con lo que percibo, ahí se me abre este campo la posibilidad de actualizarlo. Y entonces la percepción, ese punto de recepción de la información interno mío, de mi sistema, de mi antenita, ¿no? De mi sistema nervioso, cómo percibe la información del campo, ese punto de conexión, ese puente pasa a ser una herramienta clave, porque es lo que nos va a permitir dialogar con ese campo de información y actualizar la interpretación que estoy haciendo de ese hecho. Entonces, ahí es donde para nosotros la percepción es clave, es muy importante. Como vos decías, Isi, está muy conectada para nosotros con el estado neutro, porque nosotros, si no estamos atentos, presentes, en neutro, sin juicio de lo que está pasando, asociamos inmediatamente la percepción a nuestra vivencia. No la podemos disociar, es como todo junto, ¿no? Yo percibo que hay luz, entonces es de día, ¿no? Y defino. Y toda esa percepción está asociada a mi interpretación que sostengo que es la realidad. Entonces, es como que hacemos un combo y parece que todo es lo mismo. Esta vida que yo estoy viviendo es esto. Ahora, cuando nosotros podemos estar en neutro, empezamos a distinguir la diferencia. Cuando podemos no tener juicio hacia lo que estamos percibiendo, esto requiere un entrenamiento, ¿no? Requiere una práctica. Nosotros en Sabio vamos practicando mucho todo lo que es la percepción del testeo, por ejemplo, porque las distintas formas de testear nos llevan a anclar nuestra atención en un punto definido. Entonces, a partir de eso, hago esto porque hay distintos tipos de testeo, uno es este, ¿no? A partir de esa percepción, de ese sentir la respuesta, habilitamos un diálogo con la información. Y sin darnos cuenta, o de una manera muy simple y sencilla, lo que estamos haciendo es separar la interpretación de la información y establecer un diálogo con esa información, y a partir de ese diálogo está la posibilidad de la armonización. Y entonces al armonizar se actualiza la información y se actualiza la interpretación de esa información. Entonces nos cambia la realidad, nos cambia la forma en que vivimos la realidad. No solamente internamente en términos de mi emocionalidad, que eso es más fácil de entender, sino que también cambia la vibración, cambia la frecuencia de la información. Y eso hace que empecemos a vivir cosas diferentes. No solamente que yo vivo lo que estoy viviendo de una manera distinta, sino que cambio las frecuencias con las cuales estoy conectando. Entonces puedo percibir o acceder a un nivel de información y de realidad diferente. ¿Tiene sentido eso? Genial como lo explicaste. Vos sabés que todo lo que es neurociencia en este momento le da mucha bolilla a eso, porque nosotros tenemos un cerebro primitivo que recibe la información e inmediatamente responde. No hay razonamiento, no hay nada. Hay un impulso de responder. Ahora, cuando una persona empieza a conectarse con la sabiduría, se crea un espacio entre la percepción y la respuesta. Se va creando un espacio. Bueno, ese espacio es el que nos da la posibilidad de la intuición, la posibilidad de la sabiduría, la posibilidad de responder de una manera que no sea automática como responde el cerebro primitivo. Qué interesante, ¿no? Bueno, sí, muy interesante, muy interesante. ¿Tuviste experiencias de, digamos, poder ver una situación fuera del estado neutro y en el estado neutro? Por ejemplo,
alguna experiencia que hayas tenido con alguna persona donde vos misma, cuando viviste alguna vivencia, que te sentiste impregnada por la emoción y entonces sentí que tenés que hacer una respuesta, pero que cuando viene una persona a una armonización, vos lo podés ver como desde afuera, desde el estado neutro, y entonces te das cuenta que no respondes de manera inmediata. No sé si te queda claro. Sí me pasó, justo en la semana pasada, tuve unas situaciones, ¿no? Donde se me mostró, o la gente con la que yo estaba me comenta cómo mi reacción es distinta a la habitual, ¿no? Por ejemplo, frente a una situación donde otro por ahí se hubiera enojado, hubiera reaccionado, hubiera tenido una respuesta distinta en el momento, mi reacción fue más de mantener como la calma, seguir observando, darme cuenta que era lo que necesitaba como preguntar o saber y responder como desde ahí, sin la carga emocional, y cómo eso habilitó después como una resolución distinta de las cosas, ¿no? Eso sí, no sé si es lo que me estás preguntando. A ver, en términos de un ejemplo de consulta, me acuerdo, o sea, atender a una persona en sesión que me plantea una situación y me dice, esta situación es así, y me cuenta toda la situación, los participantes, etcétera. Y cuando vamos armonizando, yo voy armonizando las dinámicas, voy armonizando la situación, y en ese caso también armonicé como que se muestre, se pueda revelar o se muestre lo que se necesita ver de la situación. Eh, Al final de la consulta, la misma persona me dijo, me parece que no era, tal vez no era tan así, ¿no? Como a partir de ir charlando, e ir armonizando distintas cosas, ella pudo tener una mirada más amplia de la situación, comprendiendo los distintos lugares, que no quita que su vivencia sea una, pero sí lo que le pasó a ella fue como generar una mayor amplitud a la forma de ver la situación. Más allá de que los hechos eran los mismos, ella podía percibir que no era tan personal o tan contra ella la situación, sino que había distintos factores que la gente vivía de distintas maneras y que entonces generaba esa situación, pero que no era contra ella, ¿no? Como ese cambio de percepción sucede un montón en las sesiones. Y muchas veces también lo que pasa es que después, cuando ya está este cambio de percepción, las cosas que suceden ya son diferentes. Es interesante eso porque eso te muestra que uno tiene la idea de que lo real es algo fijo y que es de tal manera, ¿no? Es como una idea, una falsa idea. Pero en realidad lo real lo voy viviendo en ese momento con toda mi carga de todas mis vivencias. Y una vez que me armonizo, lo real empieza a ser distinto. Y las dos cosas, para ese momento había sido real toda la experiencia de desarmonía y posteriormente es real toda la experiencia de armonía, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante ese aspecto porque normalmente las personas piensan que es algo fijo, pero lo real es tiempo y espacio que continuamente se está moviendo, ¿no? Está adquiriendo una nueva forma. Y es para mí, me parece que la persona que está actualizando continuamente va viviendo las cosas, digamos, como acompañando al proceso vivo de una manera intuitiva, real, ¿sabe? En pleno crecimiento de actualización continua. Bueno, eso a mí me parece que es propiamente vivir. En cambio, cuando una persona está muy estructurada, está repitiendo una experiencia que fue del pasado, no es del presente. Sí, a mí, por ejemplo, algo que me pasa
que creo que tiene que ver con esto que vos estás diciendo, yo le digo que es más como un diálogo, ¿no? Porque yo lo que siento es que por ahí entro en diálogo con las situaciones. Pero sí es cierto que yo estoy muy atenta a estar y mantenerme desde el neutro. Entonces, para mí, es como un videojuego o como una película, ¿no? Es como yo estoy acá y estoy atenta a lo que va pasando. Por ejemplo, el fin de semana viajé y manejé y llovía. En un momento llovía, no se veía nada. Entonces yo, bueno, por supuesto que me puse a armonizar, pero yo estaba muy atenta. O sea, podía darme cuenta, mi nivel de atención, y podía darme cuenta de la tensión que había en el auto porque no se veía nada. Y yo es como, se me vienen estos videojuegos donde uno va corriendo y vienen cositas, ¿no? Bueno, era como así, era como la vida traía cositas, ¿no? Que un charco, que un auto, que lo que sea. Y yo podía darme cuenta que tenía la posibilidad de entrar en estrés y en tensión y en una, digamos, dinámica de que lo que estaba pasando no era tan bueno, o podía mantenerme en este lugar de, bueno, a ver qué pasa ahora, a ver qué pasa ahora, a ver qué pasa ahora, ¿no? Yo lo que hice, por supuesto, fue armonizar la situación y yo me divertí un montón. Para mí fue divertido manejar. O sea, como que se me cargó de miedo, preocupación. Estaba atenta, obviamente, tenía cuidado, por supuesto, pero no quedé dura de la tensión de manejar. Más adelante en el mismo viaje volvió a pasar de que iba lloviendo, en un momento incluso había un charco enorme y un poquito más adelante había un auto que se ve que agarró mal el charco y hizo un trompo y quedó en la banquina. Por suerte parece que estaban todos bien. Entonces para mí fue como, mirá todo esto, cómo se muestra, ojo, atención, ¿no? Hay que ir con cuidado, mira esto, ¿no? Los charcos, ¿no? Y para mí todo era una comunicación con lo que estaba pasando. No entré como en una situación que me podría haber pasado en otro momento, de entrar como en un diálogo interno, en una película interna y terminar toda dura, tensionada, porque el viaje fue un desastre, ¿no? Entonces cuando llegamos, ¿cómo le fue en el viaje? Y yo, no, estuvo re bueno. Como que después me acordaba, sí, en un momento llovió un montón, no se veía nada, pero lo que me quedó del viaje no fue la historia de tensión, sino, para mí estuvo bueno, o sea, yo lo disfruté al viaje, manejando, ¿no? Distinto por ahí a lo que después decía otra persona en otro auto, que decía, no, nosotros nos llovió un montón, fue horrible, ¿no? La pasamos mal. Y el día fue el mismo, la ruta fue la misma, porque íbamos al mismo lugar, sí fueron momentos diferentes, pero fue como un viaje parecido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en cómo fue el viaje? Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, cada uno va a plantear desde su lugar, con su información y cómo vive las cosas. Pero yo creo que ahí hay algo que es muy importante, que es este momento en el que uno está atento, neutro, que es un momento de presencia, de conciencia, donde se abre este espacio. O me engancho con toda la historia y la emoción y la interpretación, o me quedo ahí atenta, dialogando con lo que está pasando. Para mí ahí es donde se abre esta posibilidad de diálogo. Y bueno, obviamente que en el viaje armonicé varias cosas y fueron pasando muchas cosas. El clima fue algo que armonicé porque sabíamos que iba a llover todo el fin de semana y la verdad es que llovió, pero no afectó ninguna de las actividades y salió el sol 2 días. Entonces estuvo re bueno poder ver cómo se iba moviendo, esto que vos decís. En realidad, la realidad no es algo fijo, está cambiando todo el tiempo. Y si uno está atento a eso, a través de la percepción, puede establecer este diálogo. Nosotros lo hacemos en Sabio desde el testeo y percibiendo la respuesta del testeo, y desde la armonización cuántica directamente con la percepción, ¿no? Y eso para mí es un universo de juego totalmente distinto,
donde a partir de cómo yo estoy percibiendo puedo dialogar con la situación. Y acá sí es importante aclarar que cada uno va a percibir desde distintos lugares y de distintas maneras. Entonces hay personas que perciben más desde lo auditivo, ¿no? O otras personas desde lo sensorial, ¿no? Más de lo kinestésico, ¿sí? Otras personas, yo percibo mucho, por ejemplo, el entorno, ¿no? Y percibo en el entorno. Entonces, cada uno tiene distintas formas de percepción y esto es importante que sepamos, que podamos desarrollarlo, que podemos darle más atención y entender el código, entender qué nos está diciendo la percepción, porque a partir de eso podemos establecer este diálogo y darle lugar a la armonización. Eso me parece que es muy interesante. Como ejemplo se me ocurren esos, no sé si vos tenés alguno para compartir. No, está genial el ejemplo. Te quería preguntar si ustedes piensan trabajar lo de la percepción, porque sé que van a hacer el taller de armonización cuántica, si piensan trabajar lo de la percepción ahí también. Sí, bueno, nosotros trabajamos la percepción de distintas maneras en Sabio. Una de las primeras herramientas que nosotros aprendemos en Sabio es el testeo muscular, y ahí ya estamos trabajando mucho la percepción y el estado neutro. ¿Sí? Trabajamos mucho porque trabajamos el enfoque de la atención y lo hacemos de una manera muy simple, entonces no es que estamos tratando de generar un espacio de presencia, no, lo hacemos de una manera muy simple justamente para que esto se dé naturalmente porque es un estado natural. El ser consciente de nuestra percepción, el ser consciente del estado neutro es un estado natural para nosotros. Lo hemos perdido con la vida, con el crecimiento y todo lo que vamos desarrollando, pero podemos volver rápidamente. Entonces, desde el momento en que empezamos a testear, nosotros estamos desarrollando estas habilidades de enfoque y percepción. Cuanto más lo practican, cuanto más lo hacen, más se va desarrollando, y esto lo podemos ver, y es algo que comentan mucho los armonizadores, ¿no? Cómo va cambiando su forma de percepción de la información y cómo se va agilizando y cómo va cambiando el punto de contacto de esa información. Eso es muy interesante. Y entonces en la armonización cuántica, en el curso de armonización cuántica que vamos a estar, digamos, habilitando oficialmente a partir de septiembre en la convivencia, vamos a tener particularmente un trabajo muy especial en la percepción, justamente porque en la armonización cuántica no usamos el testeo muscular, sino que directamente dialogamos con la percepción. Entonces, tenemos todo un bloque de trabajo para que cada uno pueda identificar su propia forma de percibir, porque cada uno va a percibir de distintas maneras y tenemos que entender nuestro propio código, cómo es que me llega la información, cómo es que yo percibo esa información. Entonces, todo eso lo vamos a trabajar en el curso de armonización cuántica y vamos, por supuesto, vamos a estar acompañándolos para ir desbloqueando las posibles desarmonías que pueda haber que nos impidan ese acceso, ¿no? Porque muchas veces hay miedos, hay creencias erróneas acerca de lo que es la percepción y en qué me transformo si percibo, cuando en realidad la percepción es algo totalmente natural y viene con nosotros desde pequeños. Por ejemplo, un niño sabe si su papá y su mamá están bien o mal, incluso si es bebé, incluso si no sabe hablar, entiende perfectamente toda la situación, incluso si no se le diga nada. ¿Y eso de dónde viene? Viene justamente de esa capacidad innata que tenemos de conectar con la información del campo. Entonces, ese punto de contacto con la información del campo es la percepción. Entonces, cuando nosotros podemos acceder a eso y usarlo conscientemente, generamos un diálogo con el campo que nos habilita todo lo que es la armonización cuántica. Y por eso empezamos por ahí. En el curso de armonización cuántica nos dedicamos a identificar los distintos tipos de formas de percibir, cómo cada uno percibe, cuáles son los bloqueos que puede haber, nos dedicamos a desbloquearlo, ¿sí? Y todo en un acompañamiento que en este caso va a ser muy especial porque va a ser presencial en Tanti, entonces vamos a estar acompañándolos muy de cerca
justamente para que se queden tranquilos y que puedan empezar a establecer este diálogo. Así que esa es otra de las formas que desarrollamos la percepción. Por supuesto, nosotros también armonizamos y vamos armonizando todo. Entonces, desde cuando hacemos Sabio 1, por ejemplo, armonizamos todos los puntitos que nos permiten este acceso al estado neutro y este acceso a la información. Entonces, tenemos los pasitos que nos vamos preparando justamente para desarrollar esta conexión con la información, esta percepción. Entonces sí, lo hacemos en todos los cursos, lo vamos profundizando. Especialmente tenemos un módulo para esto en la armonización cuántica. Muy bien, Ethel, muchísimas gracias por toda la información, por todos los ejemplos y nos vemos en el próximo podcast. Sí, aprovecho para invitar, si quieren dejar preguntas o comentarios, déjenlos y nosotros vamos viendo, incluso si tienen un tema o algo que quieran profundizar de lo que venimos hablando, nos lo dejan por escrito y entonces nosotros podemos responder en otro podcast. Podemos ir hablando de lo que ustedes nos van pidiendo. Y muchas gracias a todos los que nos van siguiendo y nos van haciendo llegar los comentarios que son súper lindos e inspiradores para seguir haciendo esto. Así que nos vemos en el próximo podcast y también si van a participar este sábado tenemos un taller gratuito, abierto para todo público, justamente donde vamos a ir profundizando en cómo usar las herramientas naturales que ya tenemos justamente para poder abrirnos a toda la información que nos va llegando en nuestro día a día. Cómo el diálogo con esta información nos ayuda a traer armonía de una manera súper simple, súper fácil a nuestra cotidianidad. Así que esto vamos a estar trabajándolo en el taller que vamos a dar este sábado. Les vamos a dejar el link en la descripción, así se pueden sumar o lo pueden ver más adelante. Cuando quede grabado también va a quedar disponible para que se puedan sumar en cualquier momento. Muchas gracias, Isi, y nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima.